¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale una vida? Hoy te voy a contar una historia que te hará reflexionar profundamente sobre el sacrificio, el deber y el verdadero valor de la existencia humana. Prepárate, porque esta historia te va a conmover. Todo comenzó en Australia, una carrera desesperada contra el tiempo. Un corazón, la última esperanza para un paciente al borde de la muerte en Melbourne, debía ser transportado con urgencia desde Nueva Gales del Sur. Imagina la escena. Un equipo médico de 5 valientes, con el corazón cuidadosamente empacado en hielo, acelerando por la carretera. La vida de un hombre dependía de ellos, pero entonces en una curva traicionera ocurrió lo impensable. La ambulancia volcó violentamente. El conductor, un joven dedicado, murió en el acto. Sus 4 compañeros, todos profesionales de la salud, quedaron gravemente heridos. Fue una tragedia en medio de una misión de vida. A pesar del caos y el dolor, el corazón, ese precioso órgano, sobrevivió intacto. Fue rápidamente transferido a otra ambulancia y llegó a Melbourne justo a tiempo. La cirugía fue un éxito y el paciente recibió un año más de vida, un año más con su familia, un año más de recuerdos. Poco después, Marissa Jackson, la portavoz del hospital de Melbourne, hizo una pregunta que resonó en todo el país. ¿Valió la pena? Esta pregunta nos golpea a todos. ¿Valió la pena la muerte de un joven médico y las graves heridas de otros 4 para darle a un hombre un año más de vida? Un año que además fue precario. A primera vista, la respuesta parece un rotundo no. Las pérdidas parecen superar con creces las ganancias. Pero detengámonos a pensar un momento. Vayamos más allá de la simple matemática de la vida y la muerte. Arriesgar la propia vida para salvarla de otro es uno de los actos más nobles que un ser humano puede realizar. Moral y humanamente, tiene un valor incalculable. Aunque el resultado no fuera el ideal, aunque la balanza parezca inclinarse hacia la tragedia, hay algo sublime en esa acción, algo que enaltece el espíritu humano. ¿Qué es ese algo? Es el sentido del deber, es el reconocimiento profundo del valor intrínseco de cada persona. Estos médicos no estaban pensando en las estadísticas, estaban pensando en el ser humano que esperaba en esa cama de hospital. Su misión era salvar una vida, y aceptaron los riesgos que conllevaba. Vale la pena vivir, vale la pena sufrir, y sí, a veces, vale la pena sacrificarse, si con eso podemos elevar, aunque sea un poco, el valor y la dignidad de otra persona. La vida de ese médico no se perdió en vano. Su sacrificio, aunque doloroso, es un testimonio poderoso. A pesar de las lágrimas de su familia, de la resignación de sus seres queridos y del dolor de sus compañeros heridos, su acto impulsó a la humanidad un paso adelante. Este tipo de sacrificio nos recuerda la importancia de la comunidad, de la familia y del bien común. Nos demuestra que el progreso social no se mide solo en avances tecnológicos o económicos, sino también en nuestra capacidad de cuidarnos los unos a los otros, de poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Todo acto de sacrificio por otros, incluso cuando no produce una ganancia material o un resultado perfecto, vale la pena. Es en estos momentos cuando el ser humano se eleva por encima de sus instintos más básicos, cuando demostramos nuestra capacidad para el amor, la empatía y la trascendencia. Es lo que nos diferencia y nos acerca a algo más grande que nosotros mismos. Esta historia nos lleva inevitablemente a una reflexión aún más profunda. Si el sacrificio de este equipo médico tuvo un valor tan grande, ¿qué podemos decir del sacrificio más grande de todos? Hace 2000 años, en una colina llamada Calvario, ocurrió un acto de amor y sacrificio que cambió el curso de la historia para siempre. Jesucristo, el buen pastor, nos dio la respuesta en sus propias palabras, tal como está escrito en el Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Su sacrificio no fue un accidente trágico, sino una entrega voluntaria y consciente, motivada por un amor infinito. Él no dio su vida para darnos un año más en esta tierra, sino para ofrecernos la vida eterna, una esperanza que va más allá de cualquier sufrimiento o pérdida terrenal. Él vio nuestro valor, un valor tan inmenso que estuvo dispuesto a pagarlo con su propia vida. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. El acto de esos médicos fue un eco, un reflejo del amor sacrificial que es el fundamento de nuestra fe. Nos recuerda que cada vida es preciosa y que el amor verdadero
se demuestra en la entrega desinteresada por los demás. La próxima vez que enfrentes una dificultad o te preguntes si tus esfuerzos valen la pena, recuerda la historia de la ambulancia en Australia. Recuerda que cada acto de bondad, cada sacrificio, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno y contribuye a hacer de este mundo un lugar mejor. Y sobre todo, recuerda el sacrificio de aquel que dio todo por nosotros, demostrando que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y sacrificio. No olvides suscribirte para más contenido que inspira y nos hace pensar. Nos vemos en el próximo video. Continuamos estudiando hoy el capítulo 6 de este libro de los jueces. Y hablábamos en nuestro programa anterior de Gedeón y vimos que el Señor le llamó y le comisionó para que librara a los israelitas de la mano de los madianitas. Y vimos que Gedeón respondió al Señor aquí en el versículo 15, y dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir que Gedeón pone excusas y comienza preguntando, bueno, ¿y con qué voy a salvar yo a Israel? En primer lugar, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, no tiene importancia. Ningún hombre importante ha salido de mi tribu. Mi familia no es bien conocida. No somos personas distinguidas. Y sucede que en la familia yo soy el menor. No, Señor, te equivocaste mucho en llamarme a mí porque sucede que has llamado a la piedra más pequeñita que hay en la playa. Este hombre creía que él era el último de todos los hombres de Israel que podía ser usado por Dios. Y tenía razón, era el último hombre de todos los israelitas que Dios debía haber llamado. Nuestro problema, amigo oyente, hoy en día es que la mayoría de nosotros somos demasiado fuertes para que Dios nos use. Somos demasiado capaces para ser usados por Dios. ¿No ha notado usted, amigo oyente, que Dios solo usa a los hombres débiles? El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27 nos dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios usó a todos estos jueces, amigo oyente, porque ninguno de ellos era capaz ni sobresaliente. ¿Le da eso ánimo a usted, amigo oyente? ¿Sabe usted por qué Dios no nos usa a la mayoría de nosotros? Porque somos demasiado fuertes, tenemos demasiado talento para que Dios nos use. La mayoría de nosotros hacemos lo que queremos hacer nosotros. Hay muchos que tienen muchos dones y mucha habilidad, pero Dios no los está usando. ¿Sabe por qué? Porque son demasiado fuertes para ser usados por Dios. Y continúa el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29, diciendo, Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay algo malo con cualquier obrero cristiano que sea altivo. Dios no usará la carne, amigo oyente. Cualquier cosa que este pobre haga en la debilidad de la carne y de la cual se jacte, es menospreciada por Dios. Dios la aborrece y no la puede usar. Dios quiere instrumentos débiles, y esos son los únicos que usará. Dios sigue este plan de acción para que ninguna carne, como dice el apóstol Pablo, se jacte en su presencia. Cuando Dios está listo para hacer algo, escoge lo más débil para poder dejar en claro que es Él quien lo está haciendo, y no el brazo débil de la carne. Ese es el método de Dios, amigo oyente. Usted recordará cuando Moisés fue encontrado en la arquilla de juncos a la orilla del río. Era un bebecito. Luego, mire al faraón de Egipto, Ramsés II, que era el más fuerte de los faraones que se sentara en el trono. Fue él quien edificó las grandes ciudades de Egipto. Pues ponga el uno al lado del otro. El débil bebecito desvalido y el poderoso faraón sentado en el trono. ¿Y a quién escogería usted? Claro que escogería al faraón, porque él es el fuerte. Pero Dios, amigo oyente, escogió al bebecito en la arquilla de juncos para demostrar que Él usa lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Luego Dios escogió a un hombre llamado Elías. Elías no era un hombre débil, pero tuvo que llegar a ser débil. Dios tuvo que dejar que aquel hombre pasara por una serie de pruebas.
Lo educó en el desierto y por fin le obligó a escuchar aquel silbo apacible y delicado de Dios. Y a Elías no le gustaban los silbos apacibles y delicados. Este era el hombre al cual le gustaban los fuegos artificiales, el son de trompetas, el circo. Pero Dios tuvo que entrenarlo y dejarle saber que Él escoge lo débil del mundo. Después de que Elías entró en la corte de Acab y Jezabel, les dijo que no llovería por algunos años. Luego Dios le llevó al arroyo de Querit. Allí vio secarse el arroyo y descubrió que su vida era cual arroyo seco. Después miró dentro de una tinaja de harina vacía, pero le fue posible cantar la doxología. Y cuando la cantó, Dios le dio a comer a él y a la familia de la viuda de aquella tinaja vacía. ¿Por qué? Porque Dios, amigo oyente, escoge y usa lo débil. Tenemos luego a Simón Pedro. ¿Quién jamás le hubiera escogido a él? Pues todo el mundo sabía que él era débil, y nuestro Señor le dijo, serás un hombre de piedra, te haré tan duro como una piedra en cuanto a tu habilidad. Todo el mundo se rió a causa de esto. Simón Pedro hasta renunció. En una ocasión él dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que Pedro realmente quiso decir fue, ¿por qué no buscas a otro? He fracasado. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En realidad el Señor Jesús le dijo, tú eres el que quiero usar. Tú vas a predicar el primer sermón en el día de Pentecostés que me traerá a mí a unas 3,000 almas. Voy a demostrar que puedo usar lo más débil del mundo. Y Dios siempre hace eso, amigo oyente. Lo interesante es que alguien ha dicho que Nerón se sentaba en el trono mientras a Pablo le degollaban. Ahora, a primera vista, parece que Pablo perdió y que Nerón ganó. Pero la historia ahora ha entregado su decisión. Los hombres ponen el nombre de Pablo a sus hijos, mientras que llaman Nerón a sus perros. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Dios está escogiendo lo débil del mundo. ¿Ha comparado usted alguna vez a aquel bebecito en Belén con Augusto César, el que pudo promulgar un edicto a fin de que todo el mundo civilizado fuera empadronado? ¿Cuál de los dos escogería usted? Yo escogería al que tenía poder de promulgar los edictos. Pero Dios escogió a aquel bebecito en Belén, porque él era su hijo. Dios, amigo oyente, siempre escoge así de esa manera. Alguien cuenta que asistió a una de las primeras campañas de Billy Graham. Al escucharle, nadie jamás creyó que Dios podría usar a aquel hombre delgado que llevaba una corbata de los colores más chillones que jamás hubieran visto en la vida. Nadie se imaginó que Dios escogería a un tipo que, ni aún había estudiado en un seminario, ni que lo usaría en un ministerio de alcance mundial. Y usted puede ver, amigo oyente, lo que Dios está haciendo por medio de él hoy en día. Es que Dios, amigo oyente, todavía hoy usa lo débil del mundo. Pues bien, Gedeón es un individuo muy débil. Dios le dice que él será quien librará a Israel. En los versículos 16 al 22, el Señor le ofrece estar con él y ayudarle en esta tarea y responsabilidad que le ha entregado. Gedeón entonces pide señal de que el Señor ha hablado con él. Y va y prepara una ofrenda y la trae al Señor y el Señor la acepta. Ahora Dios va a usar a Gedeón, pero primero tiene que entrenarle. Dios tenía que dominar el temor de Gedeón y desarrollar en él valor y fe para fortalecer sus rodillas endebles y para hacerle paciente. Y quiero que usted se fije en una parte del entrenamiento por el cual pasó Gedeón, amigo oyente, porque enseguida tuvo miedo, y por eso Dios le da su primera lección. Leamos el versículo 23 de este capítulo 6 de Jueces. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. El Señor le dijo, no morirás, porque Gedeón temió que moriría después de ver al Señor. Y el Señor le mandó que fuera a su pueblo natal para derribar el altar de Baal y para cortar la imagen de acera que estaba junto a él. Todo esto representaba la peor clase de inmoralidad que había. Leamos ahora los versículos 24 hasta el 27 de este capítulo 6 de Jueces. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él.
y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y así Gedeón comienza su aventura. Aún con la comisión de Dios, Gedeón tiene miedo. En lugar de obedecer a Dios en pleno día, lo hace bajo el manto de la noche. Pero ellos se enteraron de quién lo hizo y estaban listos a matar a Gedeón. Pero Dios nuevamente lo libra. Gedeón todavía vacila, y como hemos dicho, Dios tiene que dominar el temor de Gedeón. Tiene que darle valentía y fe en su vida. Dios tiene que afirmar las rodillas endebles de Gedeón. La próxima medida que toma Dios es llenar a este hombre con su espíritu, porque Dios siempre ha dado plenitud del espíritu a cada hombre que él usa. Leamos ahora el versículo 34 de este capítulo 6 de Jueces. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El son del cuerno significaba guerra. El momento en que se tocaba el cuerno, el pueblo sabía que significaba guerra contra los amalecitas, y el pueblo empezó a reunirse con él. ¿Y sabe usted lo que pasó? Se le enfriaron los pies a Gedeón otra vez, y le dijo al Señor, ahora mira si realmente me has llamado, y espero que no te pongas bravo, me gustaría poner esto a prueba. Y dijo, pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío está en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces te creeré. Y así lo hizo Dios esa noche. Al día siguiente, Gedeón volvió y le dijo, ahora, Señor, pondré nuevamente un vellón de lana. Si realmente estás en esto, haz que el vellón quede seco y que el rocío esté en la tierra. Y yo me alegro de que lo hiciera así de esa manera, porque francamente yo sería lo suficientemente escéptico la primera vez como para creer que simplemente sucedió así. O vamos a decir mejor que fue cosa natural que sucedió así de esa manera la primera vez, es decir, cuando el vellón quedó mojado y la tierra alrededor quedó seca. Pero fue cosa sobrenatural cuando sucedió de la otra manera, es decir, cuando el vellón quedó seco y la tierra mojada. Por tanto, creemos que tenemos una prueba aquí. Este hombre pidió a Dios que dejara caer el rocío en el vellón y luego que Dios no dejara caer en el vellón el rocío. Cuán bondadoso fue Dios con Gedeón. Y veremos que Dios gradualmente entrena a este hombre hasta llevarle al punto que Gedeón puede ver que no hay nada en él mismo. Luego Dios le usará para ganar una gran batalla. Nuestro problema hoy en día, amigo oyente, es que somos demasiado fuertes para que Dios nos use, como ya hemos dicho. Tenemos demasiado talento. Los cantantes, los predicadores, todos, aquellos que podrían ser usados para traer avivamiento. ¿Cuánto necesitamos volver al libro de los jueces, amigo oyente? ¿Puede usted comprender ahora por qué este no es un libro popular? Leamos ahora los versículos 36 y 37 de este capítulo 6 de Jueces. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así Dios trató a Gedeón con mucha paciencia. Ahora los hombres para el ejército llegaron de todas partes. El cuerno se toca en Israel, y esto significa guerra, y se reúnen alrededor de este hombre Gedeón. Usted recordará que muchos de estos hombres no apoyaron a Débora, pero ahora vienen al llamado de Gedeón. Y francamente, amigo oyente, él es el último hombre en todo Israel al cual usted querría unirse. Ciertamente no es un hombre que está preparado para guiarlos a la batalla. Pero Dios empieza a mover en la vida de este hombre de una manera muy definida. Gedeón es cobarde, pero Dios le fortalecerá. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 de Jueces. Llegamos ahora al capítulo 7. En este capítulo, el ejército de Gedeón es reducido en tamaño. Está fortalecido por el sueño y la interpretación del pan de cebada. Su estratagema de trompetas y antorchas en los cántaros ayuda a derrotar a los madianitas. Y Oreb y Zeeb son tomados. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 7 de Jueces. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aarod.
y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora Gedeón sale y pasa revista a su ejército. Tenía 32,000 hombres, y Gedeón cree que no son suficientes. Los madianitas eran como langostas en las colinas. Eran desorganizados, pero por puro número habrían vencido a los israelitas. Por eso 32,000 hombres en el ejército no eran suficientes, y creemos que Gedeón estaba listo a tocar nuevamente la trompeta. Pero Dios le dijo: Tienes demasiados hombres. No puedo darte una victoria con 32,000 hombres, porque te jactarás y dirás que lo hiciste en tu propia fuerza y poder. Recuerde usted que ninguna carne se jactará en la presencia de Dios. Es por eso que Dios tiene que usar instrumentos débiles hoy en día. Ese es el método que seguirá empleando. Por eso reduce el número del ejército. Por tanto, Dios le dijo a Gedeón que anunciara a los hombres del ejército que podrían volver a casa. Leamos el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Gedeón tenía 32,000 hombres, y ahora se le han ido 22,000 de ellos. Esta fue la condición de Dios, tal como fue dada en el sistema mosaico en el libro de Deuteronomio. Dios dijo que cualquiera que fuera reclutado en el ejército y tuviera miedo, podría volverse a casa. Estaría exento de salir a la guerra. Ahora, ¿no se ha preguntado usted, amigo oyente, por qué es que Gedeón mismo no regresó a casa? Cuando él dijo: Los que tienen miedo y tiemblan, podrían haber dicho: Seguidme porque yo me vuelvo a casa, pues tengo más miedo que cualquiera de ustedes. Sin embargo, él tuvo que quedarse. Dios lo había comisionado. Ahora, Gedeón tiene 10,000 hombres y son suficientes para infundir miedo. Pero Dios le dice a Gedeón: Todavía tienes demasiados hombres. Tienes que reducir este número. No te puedo dar la victoria con este número de hombres en tu ejército. Por tanto, Gedeón y sus hombres pasaron por otra prueba. Leamos ahora los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 7 de Jueces. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que tenemos aquí? Es una de las mejores lecciones en cuanto a la predestinación y al libre albedrío de los hombres. Esta es la manera en que funcionan juntos. Dios le dijo a Gedeón: Voy a escoger a los hombres que yo quiero que te acompañen, pero voy a dejar que ellos mismos hagan la selección. Tráelos al agua, y los que laman las aguas con su lengua como lame el perro, los que simplemente pasen y lleven el agua con la mano a sus bocas, esos son los que he seleccionado. Puedes ir apartando a aquellos que se doblan sobre sus rodillas y pasan tiempo bebiendo. No quiero que ellos sirvan en tu ejército. Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí presentes, amigo oyente, nos habríamos gozado teniendo entrevistas con los hombres del ejército de Gedeón. Por ejemplo, entrevistemos a aquel hombre que se dobla sobre sus rodillas. Le decimos: Hermano, ¿por qué se dobla sobre sus rodillas? Bueno, nos contesta él, simplemente me pregunto, ¿por qué no vuelvo a casa con los demás? He estado pensando mucho en esto, pues tengo una esposa y una familia y simplemente no creo que debo estar aquí. Creo que debo irme a casa. No tengo corazón para esto. Hizo su selección, ¿ve usted? Pero Dios también hizo la suya. Eso es la predestinación y el libre albedrío humano. Dios elige, pero Él deja que uno mismo haga la selección. Luego nos acercamos al hombre que lame las aguas con su lengua como lame el perro, y que pasó al otro lado de la corriente y le decimos: ¿Por qué lleva usted el agua con la mano a su boca, así de esa manera? Y él nos responde: ¿Dónde están los madianitas? Espere un momento, le decimos. ¿Por qué hace esto? Y él dice: porque respaldo a Gedeón un 102%. Amigo oyente, permítanos decir que estos 300 hombres sí tenían corazón para luchar.
Ahora, si usted dijera a cualquiera de estos 300 hombres, bueno, ¿no sabe que Dios le ha elegido? Él le contestaría, no sé de qué me está hablando, pero queremos atacar a los madianitas. Amigo oyente, usted puede discutir acerca de la predestinación y el libre albedrío todo lo que quiera, pero no puede lograr que funcione sentándose y discutiéndolo. Esto, amigo oyente, funciona en la vida. Cada uno de los 10,000 hombres en el ejército de Gedeón ejerció su libre albedrío, su libre voluntad. Dios no intervino con ninguno de ellos en cuanto a su libre albedrío. Hoy en día, mediante su Hijo Jesucristo, le ofrece a usted el don gratuito de la salvación. Es una oferta legítima, una oferta sincera de Dios mismo. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora no diga por favor que usted puede arguir ahora mismo en cuanto a la predestinación, porque no puede. Usted puede venir a Dios si quiere venir. Si no viene, tenemos noticias para usted. Usted no fue elegido. Si viene, tenemos buenas noticias para usted. Usted sí fue elegido. Esa es la manera en que Dios obra, amigo oyente. Bien, se nos ha terminado el tiempo, amigo oyente, así es que vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor.